En tu trato con cualquier persona insensata, el primer error que debes evitar cometer es darle una posición de honor o poder sobre ti. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras. Te mandamos un gran saludo comenzando una nueva semana. ¿Cómo estás, Julito? ¿Contento? Eso. Muy contento, alegre, feliz. Estamos en día lunes. Ajá. Octubre ya. Octubre, ¿verdad? Sí. Que todo lo descubre. Los vientos sí. Que se han venido. Y las lluvias todavía. Desde el sur dicen que han venido ahora. Bueno, no sé. No nos metamos en los eso. Los vientos vienen sí. del norte, ¿ok? Sí, ha sido una... norteando, decían antes. Así, no deberían estar sureando nunca. Mira, ha sido un año rápido. Sí. O sea, cuando tú estás viendo que ya ahora literalmente estamos a unas pocas semanas, ahora voy a decir así, ya puedes medir en semanas la cantidad de tiempo que nos queda antes de diciembre. De estar cantando uno que se viene y otro que se va. Sí, y ojalá que no se trate de... Bueno, así que quede. Mira, estamos hablando más bien esta semana de Proverbios capítulo 26. Mejor metámonos en materia. Ok. Proverbios capítulo 26 es para mí uno de esos pasajes de la Biblia que son preciosos. Sí. Yo lo leo de vez en cuando por al estar pasando por mi estudio, mi lectura bíblica, pero cada vez que paso por ahí a mí me recuerda, al solo estar llegando a Proverbios 24, 25, yo voy pensando ya viene el 26, que es el capítulo del necio, sí. Del necio, o sea, de la persona que es difícil, que es insensata, esta palabra que para nosotros en América Latina y muy especialmente para El Salvador, necio quiere decir alguien testarudo, sí. Pero en la Biblia no es esa la acotación principal, ¿verdad? Ni en español. Ni en español, sino que necio es una persona que no es sabia, es lo tonto. Opuesto al sabio. Sí, sí, las palabras que se utilizan para traducir el hebreo a veces son un poquito más pesadas, digamos así, pero es un tonto, voy a decir alguien bobo, que no piensa bien las cosas. Pero que no piensa bien las cosas. No es necesariamente, no quiere decir... tonto en su capacidad intelectual. Exactamente. Sí. O sea, es una persona que es probablemente torpe en sus decisiones, en la toma de decisiones, es torpe en sus relaciones, causa muchos conflictos, tiene una torpeza, tiene torpeza incluso en la forma como maneja su vida. Sí. Entonces, cuando tú ves el globo de todo lo que es, la Biblia lo resume en la palabra necio. Sí. Necio. Y creo que insensato en otras ocasiones. Insensato en otras ocasiones, sí, exactamente. Y es complejo, ¿verdad? La palabra, en este caso, que vamos a ver que aparece en varias ocasiones, es un término que hace unos años estudiamos una serie de varias semanas acerca de 4 tipos de cuidado, que eran diferentes tipos de necio. Y en este caso habla de una persona, el término es el término quisil, que habla de una persona tonta, boba, descuidada. Sí. Fíjate, la misma palabra puede traducirse como gordo, ¿verdad? Pero no gordito simpático, así como somos algunos, sino que gordo, que sea descuidado, ¿verdad? Y entonces tratar con una persona así es bien compleja. Entonces, cuando Salomón está escribiendo Proverbios capítulo 26 para sus hijos, en este intento de comparar la sabiduría y la necedad, ¿verdad? Enseñarles la sabiduría y enseñarles a no ser necio, llega un punto en el cual les dice, miren, tarde o temprano van a tratar con necios. Ajá. Esto es lo que tienen que hacer. Entonces, lo que vamos a ver esta semana es no tanto la descripción de cómo es un necio, sino más bien cómo debemos tratar con aquella persona. Ahora pongámosle palabras más coloquiales, con aquella persona insensata, con aquella persona a veces violento. Esa es una de las características que en algunos casos dice la Biblia, con una persona que es irresponsable. Es irresponsable, actúa con base en los impulsos a veces. Sí. Hay un montón de cosas que dice de personas que pudiéramos poner en esta categoría. Sí, sí, y que es complejo. Yo voy a decir así, yo
creo que una cuestión que debemos hacer antes de entrar en todo lo que vamos a estudiar. Yo quisiera darte 5 principios de Proverbios capítulo 26. Tal vez nos alcanzan los 5 días de la semana para los 5 principios, y realmente solo vamos a ver Proverbios 26 del 1 al 12. Sí. Ahí está como el concentrado. Luego hay otras categorías que quizás podemos hacer en otra ocasión. Pero en Proverbios 26 dice, al estudiarlo tenemos que tener cuidado de no andar etiquetando a todo el mundo como necio. Correcto. Pero esa es una tendencia. Sí, o sea, sí. no sé si tú has leído alguna vez un libro y entonces el libro te afecta, ¿verdad? Un libro sobre, yo no sé, un libro de miedo, ¿verdad? Ya viene en algunos lugares Halloween, ¿verdad? Entonces, y alguien lee un libro de miedo o ve una película de miedo, le impacta y de repente todas las partes oscuras tienen un fantasma, ¿verdad? Ok, de entonces, acuerdo. Tengamos mucho cuidado de no ver fantasmas. Pero yo creo que lo que vamos a ver, porque realmente lo que dice el pasaje habla de cómo debemos de ser cuidadosos con tratar con un cierto tipo de personas. Sí. Que algunas, ahí podemos poner nuestros propios calificativos: imprudente, pleitista, chismoso, porque todos estos podrían caber ahí. Y que si no lo hacemos, Sí. tomamos un riesgo. Claro. O sea, la razón por la cual Salomón le pasa esto a sus hijos no es solo para el conocimiento. Es una advertencia. Es una advertencia, ¿verdad? Por eso el título de la serie, Peligro, necio a la vista. Sí, pero es cierto, a veces es peligro, necio trabaja conmigo, ¿verdad? Sí. Peligro, necio vecino, peligro, ojalá que no sea peligro mi pareja, ¿verdad? Mi pareja necia. Pero peligro, o sea, a veces uno dice, pero es un peligro. Sí, claro. O sea, el que no se protege de ese peligro, pues termina pagando las consecuencias. Y este pasaje va a decir algunas cosas muy específicas. De hecho, si querés, vamos al pasaje. No sé si lo vas a leer todo o vamos a ir por partes. Una opción sería, si querés, leemos todo. Si no es tan largo, creo que no son 12 versículos, pero son versículos que uno dice, hey, yo creo que quizás debo detenerme en algunos de estos. Como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Por ahí comienza Salomón. Como el gorrión en su hogar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa, que el día de mañana vamos a ver lo importante de este principio para nosotros. Luego dice, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión, que va a ser otro término que vamos a encontrar a lo largo de la semana. Como el que corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la honda, que qué mala onda sería, así hace el que da honra al necio. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como arquero que a todo hiere, es el que toma sueldo insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Pero concluye diciendo, y ahí vamos a terminar el viernes, ojalá, has visto hombre sabio en su propia opinión, más esperanza hay del necio que de él. Qué tremendo, qué tremendo. Ok, es uno de estos proverbios de mucha sabiduría. Ok, ¿por dónde lo agarramos? Comencemos por el principio más simple. ¿Verdad? Yo creo que lo primero que empieza a decir, si yo voy a tratar con un necio, ¿verdad? Si es o sea, me tocó en la vida, ¿verdad? Porque nadie se va. A veces es mi compañero, mi jefe, a veces es el amigo, el compañero del ministerio, a veces es alguien más en la iglesia. A veces el hijo. A veces. O los papás. O sea, es bien complejo. O sea, esto es una realidad de la vida. O sea, necios hay por ahí. Hay por ahí. Ojalá que no seamos, pero necios hay por ahí. Entonces, Salomón comienza dando un principio simple. Nunca pongas al necio en una posición de honor. O sea, si tú le das una posición de honor, estás cometiendo un error. O sea, por ahí comienza. De hecho dice, como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Me gusta el recurso climatológico. Qué tremendo cuando están los cultivos ya listos y llueve. Sí. Y llueve. Se cae todo. Se cae todo. A veces no estaba listo y se arruina. No conviene. Dice una paráfrasis, yo te he hablado de algunas paráfrasis que a mí me gusta, esta me gusta en particular. Dice, no es posible imaginar que caiga nieve en la selva, ni que llueva en el desierto, ni que se alabe a un tonto. O sea, ni que le des la posición. Entonces, un problema
voy a decir, el cual nos encontramos nosotros, es que a veces ha sido alguien más, pero nosotros mismos le damos a la persona que es necia una posición de honra. Cuando hablamos de honra, aquí estamos hablando de una posición, ¿verdad? De un peso en la vida de nosotros. De hecho, la palabra para honra en este caso es una palabra rara, es la palabra kabod, y literalmente quiere decir peso. Si yo le doy peso, valor, si yo le doy valor, si yo le doy poder sobre mí mismo a un necio, entonces esto lo que va a resultar es un desastre. Es un desastre. ¿Cómo podemos hacer esto? Porque, ¿cómo sucede esto? Yo aquí te voy a decir algunos casos que he visto que son tremendos. De pronto, ahora voy a irme al contexto de la iglesia, pero me puedo ir a la familia, me puedo ir al trabajo, en otros principios similares. Pero he visto que algunas veces en la iglesia hay alguien que es dador, pero es un necio. Sí. Y entonces, de alguna forma, quienes dirigen la iglesia se sienten comprometidos para tomar en cuenta lo que dice, porque es dador. Es dador. Ha dado plata. Yo veo que algunos tienen un jefe que es necio y el jefe pues tiene la autoridad. Entonces yo puedo darles, pues tengo que obedecerlo porque es mi jefe, pero yo le puedo dar autoridad en algunas áreas de mi vida personal, en las cuales si yo, muchas gracias licenciado por ese consejo que me dio, lo llevé a la práctica. ¿Y cómo fue? Pues fue un desastre. Un desastre total. Pasé el fin de semana en la cárcel, licenciado. Pero así, una serie de... Ahora yo puedo agarrar mi teléfono y ver una serie de youtubers o de ¿cómo se llaman? De influencers que quizás no son las personas más correctas, pero son populares. Y entonces de pronto decido hacerle caso. Pero el tipo es un necio, la tipa es un necio, en algunos casos, y entonces lo que estamos dándoles peso sobre nuestra vida. Qué buena aplicación. Yo creo que hay algunas posiciones de honra, ahora voy a decir temporal, transitoria, que nosotros damos, ¿verdad? Le damos poder a alguien sobre nosotros cuando compramos un libro de alguien que es un necio o escuchamos el programa de alguien que es un necio, ¿verdad? A veces hablan muy bien, ¿verdad? Entonces escuchamos el podcast o seguimos a alguien que realmente no conviene que tenga. Pero qué bueno eso que estás diciendo, porque alguien necio no quiere decir que no es hábil, que no tiene, que no tiene poder de persuasión. No. El problema, o simpático. El problema es que carece de sabiduría. Carece de sabiduría. Pero hay otras formas. ¿Qué hay de la chica que decide casarse con un tipo que es un necio? Le está dando una posición de honor a alguien que no conviene, no conviene porque esta persona cuando tenga el poder sobre ella le va a causar un daño terrible. ¿Qué hay ahora voy a decir que hay de aquel que se pone debajo de un pastor que es un necio? Porque lamentablemente habrá algunos, yo no puedo pensar en alguien en particular ahorita, pero habrá algunos, entonces vas y te pones debajo de alguien así, eso no conviene, no conviene someterte al peso de la influencia o al peso de la autoridad de una persona que me va a dañar. ¿Qué hay de aquel que escoge amigos que tienen influencia sobre él? Mucha influencia, ¿verdad? Porque la paso bien con ellos, porque me llevan y me traen, porque tienen carro. Tienen carro, ¿verdad? O porque nadie más me hizo caso y entonces resulta que este grupito, ¿verdad? Es el que al cual yo me he sometido a su influencia, a su amistad. Pero son necios. Entonces dice Salomón, mira, darle una posición de honor a alguien así no es conveniente, no es sensato, es algo que es ilógico, está diciendo. Es como que en medio de la nieve en medio del verano cayera nieve, como que aquí en El Salvador cayera nieve. A mí alguien me dijo una vez, a mí me encantaría que nevara aquí alguna vez, y yo pensé, probablemente porque nunca he visto la nieve, ¿verdad? O sea, la nieve se ve muy bonita, pero para un país que no está preparado como el nuestro, si aquí algún día cayera nieve sería desastroso. Es lo mismo cuando una chica se casa con un hombre que es un necio, o un hombre se casa con una mujer que es una necia, porque le está dando... ella es digna de doble honor, dice la Biblia. Entonces yo tengo que darle honor a una persona que resulta que es necia, no conviene. Recordamos aquí a Nabal, cuando estudiamos de Nabal, Abigail y David, ¿verdad? Cómo
Nabal, su nombre significa necio. Sí, necio, literalmente. Significa necio. Y cómo su esposa, yo creo que su esposa aprendió cómo tratar con Nabal. Porque Abigail, sí. lo que está diciendo hoy es hey, ten cuidado. Un poquito adelante del pasaje va a decir, responde al necio como merece su necedad. Sí. Pero lo que nos está advirtiendo hoy es no le demos valor, peso, honor a sus palabras. Porque lo que va a venir es daño para uno. Sí. Inmediatamente el versículo 2, y solo me voy a meter, porque creo que el versículo 2 vale la pena analizarlo de paso, profundizarlo, pero el versículo 2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Sí. Todo el trozo de Proverbios, de Proverbios 26, 1 al 2, describe una condición compleja en nuestras relaciones interpersonales. En el trato con un necio. Sí. O sea, yo le di al necio una circunstancia de honor. Lo hice mi esposo, lo hice mi esposa, lo hice mi jefe, lo hice mi pastor, lo hice mi amigo que me influencia, lo hice el influencer que me dice cómo pensar. Le di una circunstancia. Y eso va a acarrear algún tipo de conflicto. Sí. Ahora voy a usar esa palabra, aunque el término que usa aquí, lo vamos a ver despacio mañana, es maldición. O sea, esto me va a causar un problema. Y después, pues Salomón va a decir, así se trata el problema. Ajá. O sea, y va a decir, no respondas al necio conforme su necedad. Como merece su necedad. Como merece su necedad, ¿verdad? Sino que hazlo conforme merece su necedad, sí, realmente. Entonces va a explicar cómo se trata, pero el problema de poner a un necio en una posición de honra es que nos colocamos nosotros en una circunstancia de peligro. Sí. Entonces el día de hoy creo que lo que debe quedar muy clarísimo es que hay un conflicto entre sabiduría y necedad, pero si nosotros somos tan necios de poner a un necio en una posición de honra, la vamos a pagar. Una pregunta, porque el pasaje, no sé si lo dice así en algún lugar, hay que apartarse, si es posible. Hay que apartarse si es posible, creo. El avisado ve el mal y se aparta. Sí, sí. Ok, ahorita estamos diciendo peligro, ¿cómo es? Peligro, un necio a la vista. Necio a la vista. Entonces, si uno ve y uno tiene la opción, debe apartarse. Debe apartarse. Yo creo que yo creo que hay relaciones de las que no se pueden apartar. Sí, o sea, tú dijiste, no se puede apartar. Los papás, los hijos, la esposa, el jefe, la esposa. Del novio sí, y de la novia sí. Ahí sí me puedo apartar, pero ya me casé con él, ya le di la posición de honra, está complicado, ¿verdad? Pero a veces quizás hay que cambiar de trabajo, a veces quizás hay que cambiar de iglesia, a veces hay que cambiar de grupo de amigos. Sí. A veces quizás hay que cambiar del entorno en el cual yo solo me estoy sometiendo a un daño. Sí. A veces no se puede. Y por eso mismo creo que viene toda la forma de tratarlo, ¿verdad? Cuando puedes alejarte del necio, aléjate. No lo dudes. No lo dudes. Pero cuando no puedes, hay que hacer algo. O sea, creo que todo el resto del pasaje lo va a decir. Es lo que va a decir, exactamente. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que en la vida vamos a encontrar a algunas personas, inevitablemente vamos a encontrar algunas personas que no son sensatas, no son sabias, que su forma de proceder, que sus actitudes, que su pensamiento en términos generales, su idiosincrasia, su cosmovisión, es totalmente alejada de la sabiduría. Esas personas son peligrosas, son muy peligrosas. La Biblia les llama necios y nos dice que debemos tener mucho cuidado en varias áreas, pero la primera del día de hoy es debemos tener cuidado en darles una posición de honor en nuestra vida. Si tú escoges casarte con un necio o casarte con una necia, someterte a la autoridad de un necio intencionalmente, va a terminar en un desastre. Es como la nieve que cae en el verano, es como la lluvia que cae donde no debería caer, hay una inundación en un lugar donde no debería caer, porque Dios no diseñó no diseñó las posiciones de honra para personas que no tienen sabiduría. Sabiduría y honor deben ir siempre de la mano, y necedad y honra nunca deben amarrarse. Tremendo. A ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que si tienes la oportunidad de ver a un insensato en tu vida,
y puedes evitarlo, trata de evitarlo. Pero si no puedes, como muchas relaciones en la vida, tienes que tener tú la sabiduría de no darle un gran peso y una gran influencia sobre tu propia vida. Porque si lo haces, tú solo te estás poniendo la soga al cuello, tú solo te estás acercando al borde del precipicio, tú solo te estás metiendo en las arenas movedizas. O sea, hay tantas formas de decirlo, tú solo te estás metiendo en una circunstancia muy peligrosa. Entonces, Dios comienza hablando, Salomón comienza hablando a sus hijos, ¿verdad? Dios por medio de Salomón diciéndole, hey, no le des al necio una posición de honra, no conviene. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.